Necesario, es lo necesario trabajar, estudiar, preparar, comprar, todo eso es necesario, pero hay una parte de tu vida, hay una parte esencial, la más importante. Por eso le hizo, María escogió la mejor. Ir al Señor Jesucristo predicando. Estaba en la casa, estaban todos ahí embelesados, escuchándole, gozándose, mientras ella seguía haciendo lo que era la hora. ¿Saben qué simboliza? ¿Cuál es el simbolismo de esto? Que muchos no tienen en cuenta el reino, que no atesoran el reino, que no lo desean, que viven una vida mundanal aún estando en la iglesia o aún perteneciendo a una congregación. Su mente y su pensamiento y sus acciones son continuamente el de la codicia, el de la codicia, es de la de atesorar las cosas materiales. De eso está hablando, es el simbolismo de la enseñanza que Dios nos quiere. Porque la hora del Espíritu, la hora de tu oración, la hora de tu congregación, era la hora de María, era la hora que seguramente el Señor estaba un rato como siempre. Eso es lo que y que ese momento había que atesorarlo. Nada podía perderse. Es lo mismo que tu hora de oración, nadie tiene que molestarte. Tu oración es la hora más importante en tu casa, tu lugar secreto. Eso es la hora más importante para ganarte el día, tu lugar secreto, para que el Señor te recompense en el público. Tu congregación, el día de tu congregación. No hay nada más importante como algunos. Ahí lo vemos claramente cuáles son las más importantes. Algunos lo dejan por un cumpleaños. Algunos lo dejan por un partido de fútbol. Otros lo dejan por una visita de amigos. Otros lo dejan. Ahí es donde se ve realmente dónde está tu tesoro. ¿Y cuáles son las cosas, tus prioridades? ¿Y cuál es tu prioridad? ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar está? ¿Cuáles son tus tesoros? ¿A quién le das importancia? Porque era la hora, ese es el simbolismo, era la hora de la predicación, era la hora de la enseñanza de Cristo, era la hora más sublime, más hermosa de la casa. Por eso le digo, María escogió, María atesoró, eligió esto. La hora de la congregación simboliza la hora de la oración, simboliza la hora de la congregación, simboliza tu tiempo con el Señor, tu tiempo, tu lectura de la palabra de Dios. Eso es el simbolismo eso es lo que te saca la turbación. Por eso le digo turbada y afanada, eso es lo que te saca la turbación. No puedes, la parte del Señor es la parte más importante. Eso nadie te lo puede sacar, eso es lo que tienes que atesorarlo. De eso se trata. Acá vemos claramente dos personas, el Señor está simbolizando dos personas. Una que está completamente tomada, pues, aún en la hora del Señor Jesucristo que está ahí, y aún en la hora de la congregación, o aún en la hora del que deja la oración, que hay cosas más importantes, que hay que hacer eso, que hay que hacer, que hay que darle a los chicos, que hay todo eso. Pero nada del mundo, nada de todo eso puede sacarte eso. Eso es más único y especial. Eso es único y especial. Eso es tu tesoro, tu oración, tu congregación. Eso es la parte más importante. Lo has elegido. Por eso dice, María eligió la mejor parte. De eso, el 10º mandamiento. ¿En dónde está tu tesoro? De eso trata. De que tu momento con el Señor, tu congregación, como vuelvo a repetirlo, lo que tienen en cuenta el cielo, lo que están haciendo tesoros en los cielos, los que están atesorando el cielo. Y nada es más importante que eso, el poner en su mente, sus pensamientos y su corazón están con el Señor y está en la salvación. Y está en su relación con el Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 2. Y Acat habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero.
Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Esta es la palabra, la historia del perverso rey Acab, de la codicia, Era un rey que tenía todo. El rey de Samaria, que tenía todo. Lujos y no le faltaba nada. Propiedades, sembradíos, ¿qué le faltaba? Eso es la codicia, el deseo insaciable. Un deseo intenso de poseer más. Un deseo desordenado de obtener cosas. Este rey perverso, la historia nos muestra que quería más y quería todo y codició el terreno, codició el sembradío de Nabot, dice la historia. Luego, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos más, si tú quieres puedes leerlo, vas a ver su perversa esposa, la perversa esposa Jezabel, que instituye un plan, hace un plan para que testigos falsos testifiquen y van a matar al dueño de este sembradío, al dueño de este terreno, para quedarse con la viña, para quedarse con el sembradío ajeno, con el terreno ajeno, con la propiedad ajena. Eso es la codicia, la historia de un rey perverso y codicioso. Porque de eso se trata la codicia, un deseo desordenado, dijimos. No contentarse nunca con lo suficiente es la codicia, no contentarse nunca con lo suficiente. Es un demonio insaciable que no se saciará nunca. Lucas capítulo 12, verso 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mateo 6, 21. Porque desde donde está nuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Eso es lo que venimos a hablar. Donde está el tesoro, allí va a estar el corazón. Lucas capítulo 12, verso 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Acuérdense que dijimos codicia y avaricia, sinónimo. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en las abundancias de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la herencia de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La parábola del Señor, un hombre rico que tenía mucho. Por eso lo primero que dijo el Señor Jesucristo en esta historia: guárdense de toda avaricia. Guárdense, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en tener sus ojos, su mente y su pensamiento en el cielo, en las cosas del cielo, en el valor que poseen. En su tesoro más grande es por eso el Señor le refiere a esta parábola. Necio le llama a este hombre rico, porque él había atesorado, no tenía nada en el cielo este hombre. De eso es lo que trata el 10º mandamiento, la codicia.
el codiciar las cosas, el codiciar intensamente las cosas ajenas, estoy hablando. Y también lo mismo cuando codiciamos, cuando dijimos que está pegado, que los pensamientos de uno solamente es el mundo, las cosas materiales, lo mundanal y lo terrenal. El codiciar y que no se sacia, y que nunca se sacia. Nunca se sacia. Y el Señor dice, guárdense de eso, porque tu vida no consiste en esto. Lo llama necio al hombre que atesoró, que hizo, y ahora dice, ¿qué voy a hacer? Dice, bueno, lo que voy a hacer es, voy a guardarlo para tenerlo, él quería una seguridad, quería tener seguridad. Diciendo, lo que pasa ahora, seguridad para mis hijos, para mis nietos, seguridad financiera, bienestar económico, el pensamiento continuo. Darían su alma por obtener cosas materiales o por la seguridad económica. Lo vimos en la historia, hay muchísimo, que aún vendieron sus almas al diablo por obtener un beneficio, por obtener un cargo, por obtener... Algunos entregaron aún su porción en el cielo a cambio de cosas materiales, de beneficios temporales. Lo que dice la palabra de Dios, atesorar, que son beneficios temporales que van a terminar. Le pasa a este hombre en la parábola que el Señor nos enseña. Tengo muchos frutos, ¿qué voy a hacer? Y voy a guardar. Y le voy a hablar a mi alma y le voy a decir, alma, tienes guardado, reposa, confía, descansa. Eso es lo que el hombre dice en su corazón. Descansa, tienes mucho para... No vas a tener necesidad y eso nunca va a reposar. El alma no va a tener reposo. Porque la codicia es un demonio que siempre quiere más y pide más. Y atormenta al que lo tiene, atormenta diciéndole en cualquier momento se funde el banco, en cualquier momento se cae esto, en cualquier momento el riesgo, en cualquier momento un gobierno. Y está totalmente enloquecido, ni aún el sueño puede. Por eso dice, reposa alma, él mismo se está hablando, dice, tienes mucho, come, bebe, alégrate, pero Dios le dice a estas clases de personas, Dios le dice a estas clases de necios, un hombre insensato, un hombre necio, esta noche vienen por ti, piden por tu alma. Y así es a lo que atesoran, tienen tesoros para sí y no es rico para con el cielo. Y claro, no tienen nada para el cielo. Todo lo que tiene es para sí solo y para lo suyo y para lo que viene. Asegurándose continuamente, tener todo lo que puede y tener a un injusto, aún robando a un injusto. Y no es rico para las cosas. Está vacío su cuenta bancaria en el cielo. No tiene nada, no tiene nada. Es un necio. Porque de la noche a la mañana ya no existe más, no tiene ni él ni nada y no tiene nada en el cielo, no atesoró en el cielo. Por eso es los ávaros, que la codicia es uno de los que dicen no entrarán en el reino de los cielos. Todos aquellos que tienen este pensamiento y que acumulan y viven para esto y no tienen nada para con Dios. El Señor y la palabra de Él lo llama necio. Pues no supo comprender que la vida no consiste en esto. No entendió, no pudo. Se apartó completamente y se inutilizó. Es inútil. Que la vida no consiste en esto. La vida consiste en tener al Señor. Nacimos para eso, para adorarlo. Nacimos para que se glorifique, para glorificarlo. Nacimos para tener nuestra conexión con Él. Recibimos todo de Él. Recibimos todo de Él y todos estamos muy agradecidos por lo que Él nos da. Y en muchos casos a algunos el Señor no entrega más porque se pierden. ¿Sabe que Dios no entrega mucho más a algunos porque se pierden? No puede ponerle sobreabundancia porque se pierden. No pueden entregarle más negocio o más bendiciones porque se pierden. Dejan la iglesia automáticamente. Perdón. Dejan la casa de Dios
Empiezan a decir que el diezmo es mucho. Con el diezmo yo puedo, ¿y por qué? Porque cada vez tiene más, cada vez el Señor le da más, y empiezan a perderse, empiezan a cuestionarse, empiezan a dudar y empiezan a salir, ahí es donde empieza la codicia a ganar terreno. Por eso ahí es donde ya apartan y se apartan y ya no pueden más y termina todo en perdición y el Señor los llama necio. En vez de producir fruto y producir, en vez de dar, de servir eso para bendecir, para dar, para prosperar, para hacer para glorificar al Rey, Él no se apartan y empiezan a meterse en sus corazones codicia, avaricia y toda clase de. Entonces, ¿cómo tenemos que cuidarnos de este pecado? De no violar el 10º mandamiento. No codiciarás la casa, la mujer, su criado, su buey, su asno. Eso serían ahora el auto. Eso serían ahora las cosas, su casa. Eso es las cosas materiales. Que Él nos viene a hacer lo mismo. ¿Cómo tenemos que cuidarnos para no violar? ¿Cómo orar al Espíritu Santo para que nos ayude? Es decir, de poseer, de pedirle todas las bendiciones, todo lo que nosotros necesitamos. Acuérdense que para codiciar es desear más de lo suficiente. Pero no estar pegado a eso, que nuestro corazón no se contamine y no se aparte de lo verdadero y de lo que realmente es importante. Filipenses capítulo 4, verso 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento sería entonces eso sería una gran resistencia a la codicia, el tener contentamiento, a ser agradecido y tener contentamiento. Y saber sujetarse en cada tiempo que el Señor te brinda, en cada momento que el Señor te brinda, no cuando estás en escasez. Y no cuando estás en escasez, porque la palabra, Pablo dice, he aprendido a contentarme. Aprendí a contentarme en lo escaso, porque el contentamiento es lo que evitó desagradar a Dios, evitó la queja, el contentamiento atacó la queja. El contentamiento hizo que no desobedezca, que no desagrade a Dios, es el contentamiento en la escasez. Aprendí a contentarme, es el contentamiento, entonces es algo tremendo para el que ataca la codicia y la avaricia, el contentamiento. El saber vivir en la escasez y en la abundancia, tener un presupuesto. En cada temporada que Dios te entrega, en cada temporada ordenada. Y codicia es vivir desordenado. Deseo desordenado de obtener cosas. Qué tremendo. Aprendí a tener un presupuesto. Aprendí a estar contento y a manejarme conforme a lo que la situación que Dios me está entregando. Y sé vivir bien en la abundancia. No me pierdo, no me suben los humos en la cabeza. Aprendo a hacer también un presupuesto, a ser cuidadoso, a ser generoso, a ser conforme a como Dios, como me enseña el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, vuelvo a repetirlo acá, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es una temporada, como dijimos. Dios prepara una temporada. De Dios vienen las temporadas.
Así que sí, el contentamiento, dijimos, ataca la avaricia y ataca la codicia, refrena la codicia, ser agradecido. La fe, esa es una forma porque la fe es la confianza, es la seguridad de que Dios nunca va a abandonarnos. Él sostiene los pájaros, como dice su palabra. Él sostiene las aves. Él la alimenta. Así que, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros? Tener confianza, la fe. Acuérdense que la codicia es también de la inseguridad. La codicia y la avaricia es la inseguridad. Porque es el tormento, porque el faltante, porque mañana va a faltar, porque mañana no sabe qué va a pasar. Y eso es contrario, completamente a lo que dice es contrario a la fe y contrario a las palabras del Señor y contrario al Señor. Y la fe es lo inverso, la fe es lo que lo contiene. El ser agradecido y la fe de que el Señor tiene cuidado de nosotros y que nunca nos va a faltar. Y que en la temporada, Él va a estar con nosotros en la temporada baja. Y en la temporada alta va a glorificarse, porque eso es la Biblia dice que en eso es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Hay temporadas de muchos frutos. Y que Él se va a glorificar y se va a agradar con nosotros. De tremendas bendiciones. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. Hemos aprendido a no codiciar, sino que Él es el primero y en las situaciones que vivimos provienen de Él. Y de ser agradecido en todo momento, en las bajas y en la abundancia. Sé vivir, decía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo capítulo 73, verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. En el 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué tremendo el 73:25. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Precioso. El ser agradecido y pertenecer a los cielos. Y tener nuestros ojos y nuestros pensamientos puestos en el Señor, el autor y consumador de la fe. ¿A quién tengo yo a ti en el cielo sino a ti? Y te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Precioso, precioso. Fuera de ti nada deseo. Ser agradecido. La fe combate la avaricia y la codicia. Resiste. La fe nos ayuda a entender quiénes somos, para qué y a dónde vamos. La fe nos pone en el lugar que Dios quiere que estemos. Y nos saca de este pecado perverso que es la codicia y la avaricia. Y nos ayuda a no violar, a no transgredir el 10º mandamiento. ¿A quién tengo yo acá en la tierra, Señor, sino a ti? Y te deseo más que todo. Mi deseo de tu presencia, mi deseo de tus cosas es más que cualquier otra cosa. Qué tremendo y qué precioso. Donde la confianza en el Señor. Por eso me vienen estas palabras del rey David, donde dice, mis cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Mis cuerdas, mi porción, es hermosa la herencia que me tocó a mí. Está hablando de las cuerdas de un terreno, del terreno, pero está hablando de un simbolismo terreno celestial. Dios se fijó en mí, en mi casa, en mi familia. Yo soy su hijo.
y las cosas que tengo provienen de Él y glorifícanse. Mi deseo es glorificarlo con todos mis bienes, con todo lo que... y estar contento en toda situación que Dios nos envía. Así que eso combate, dijimos, la codicia y la avaricia y nos ayuda a poder que se cumpla en nuestra vida los propósitos que Dios se ha fijado en nosotros. Dios cumplirá su propósito en mí y en mi familia. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Que no violemos su décimo, en donde claramente en el 10º mandamiento se define todo, como dije. ¿En dónde está tu tesoro? Si tienes los ojos fijados, tu mente y tu corazón en lo que Dios tiene para ti, la eternidad, la salvación, la eternidad, el gozo eterno, el plan eterno con el Espíritu Santo. O tu tesoro está acá en la tierra, está quieto aquí, fijándose en cosas materiales y todo tu corazón y tu anhelo es obtener toda la tierra y todo lo que pueda y acá también se va a quedar. Ahí también te vas a quedar, ahí va a quedar esa persona que ese es violarle el 10º mandamiento. No codiciar absolutamente nada, no codiciar aparte, que Dios nos aparte de la codicia de obtener ganancias injustas, cosas terrenales o cosas ganancias o deseo desordenado, perdón. Y permitir que el Espíritu de Dios siempre mantenga nuestro orden ahí, nuestro centro, que Él sea siempre contento. El contento, sé vivir en toda temporada que Dios me envía, en la temporada baja y en la temporada alta. Sé vivir. Bueno, mis hermanos, Dios bendiga a cada uno y nos estamos viendo, Dios mediante, para una próxima serie que el Señor nos permita disfrutar y dice, en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies porque por poco rebalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ello. Es tremendo el Salmo 73 cuando un hijo de Dios estaba teniendo envidia y estaba teniendo en su corazón la codicia, la avaricia, acuérdense que deseo intenso de obtener lo ajeno también. Dice, por poco rebalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entré en el santuario y comprendí el fin. ¿Cuál es el fin de ello y cuál es el final mío? ¿En dónde voy a terminar yo? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Hasta que yo entendí. Ahí vino una alegría, un contentamiento de la posición del Hijo de Dios. ¿En dónde? De la posición, ¿cuál es la posición de la hija del Hijo de Dios? Ahí es donde uno entiende de dónde provenimos y a dónde ir. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El ser agradecido, como dije, y tener contentamiento. La posición del Hijo de Dios. Bueno, Dios bendiga a mis hermanos, Dios bendiga a cada familia y nos estamos viendo para lo próximo que vamos a tener en el canal Dios mediante. Bendiciones, 1000 bendiciones para todos.